Cuando un objeto interactúa con un resorte, se comprueba experimentalmente que dentro de ciertos rangos de formación, la magnitud de la fuerza resultante de la interacción entre el resorte y el agente que lo deforma es proporcional a la deformación del resorte. Si consideramos a la deformación como una magnitud vectorial, entonces el sentido de la fuerza elástica es opuesto al de la deformación. Consideremos un cuerpo que está sobre una superficie horizontal y que está unido a un resorte. Consideremos que apartamos al cuerpo de la posición de equilibrio de forma tal que el resorte se empiece a estirar, ¿sí? Cuando se estira, entonces el resorte ejerce una fuerza elástica sobre la masa, además de la normal y el peso. Entonces, para evaluar la segunda ley de Newton, en este sistema lo que vamos a hacer es considerar a un sistema de ejes coordinados cuyo origen coincida con la posición en la cual el cuerpo está en equilibrio, es decir, cuando el resorte está sin deformar. Considerando esto, entonces, el valor de la deformación va a coincidir con el valor de la coordenada x. Entonces, el vector de formación va a ser x en la dirección del versor y. Entonces, la fuerza elástica va a quedar menos k por x en y. Ahora sí, evalúo la segunda ley de Newton. A lo largo del eje x, sumatoria de las componentes x de la fuerza igual a masa por componente x de la aceleración. En el eje x tengo la fuerza elástica, menos k por x, igual a masa por componente x de la aceleración. O reescrito de otra manera, me queda esta ecuación diferencial, que es la que describe el movimiento armónico simple. Es decir, este cuerpo unido al resorte va a comenzar a describir un movimiento periódico y repetitivo que se llama movimiento armónico simple. Definiendo la frecuencia angular como la raíz de k sobre m, recordando que k es la constante elástica del resorte, que es una medida de la rigidez del resorte, me queda x dos puntos igual a menos omega cuadrado por x. La solución a esta ecuación diferencial la podemos expresar como a coseno de omega t más phi. Recuerden que acá la variable es t, omega es la frecuencia angular, que es característica del sistema, y a y phi son constantes, a es la amplitud, phi es un ángulo de desfasaje, que se determinan a partir de las condiciones iniciales del problema. Entonces, además de la frecuencia angular, tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda el objeto en realizar una oscilación completa, y la frecuencia, que es la inversa del periodo, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Ahora, si prestan atención a estas expresiones, fíjense que de lo único que dependen son de la masa, que está unida al resorte, y de la constante elástica del resorte. De ninguna otra cosa más, ¿sí? Es decir, no depende de las condiciones iniciales, no depende de la amplitud de movimiento. Siempre este sistema masa-resorte va a tener, por ejemplo, el mismo periodo. Claro, si uno lo aparta más o menos de la posición de equilibrio, observará un movimiento distinto, pero el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa en todos los casos va a ser el mismo. Vamos a ver este ejemplo. Un objeto de 2 kilogramos se sujeta a un resorte de constante elástica K igual a 196 Newton sobre metro. El objeto se mantiene a una distancia de 5 centímetros de la posición de equilibrio y se lo deja en libertad en T igual a 0. Hallaré X en función del tiempo. Entonces yo sé que lo voy a soltar y voy a empezar a hacer un movimiento armónico simple. La solución general es esta. Yo no puedo decir que esta es la solución a mi problema específico. Para dar la solución a mi problema específico tengo que determinar los valores de A y phi. Y eso es lo que habíamos dicho recién, que lo hacemos con las condiciones iniciales del problema. Bueno, analicemos las condiciones iniciales del problema. Hagamos como habíamos dicho hace un ratito. Pongamos el origen del sistema de coordenadas en la posición en la cual el objeto está en equilibrio y el resorte está sin deformar. Entonces, en t igual a 0, la posición del cuerpo de masa m va a ser igual a 5 centímetros, es lo que me dice el enunciado. Y como dice que se lo deja en libertad en t igual a 0, eso significa que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Bueno, entonces ya entiendo bien las condiciones iniciales. Entonces ahora arranquemos con la primera condición, la de posición. Yo sé que en t igual a 0, la coordenada de posición x es igual a 5 centímetros. Entonces, uso la expresión de la solución general. X es a coseno de omega t más phi,
y reemplazo qué ocurre en t igual a 0. Entonces me queda 5 centímetros es igual a coseno de omega por 0, que es 0 más phi. Bueno, llamemos a esta ecuación 1. Ahora, mi otra condición es de la velocidad. Yo sé que en t igual a 0 la velocidad es igual a 0. Y la velocidad es x punto, es la derivada de x con respecto al tiempo. Como yo tengo x en función del tiempo, lo derivo. Como x es a coseno de omega t más phi, a es una constante, la derivada de coseno es menos el seno, por la derivada de lo de adentro, o sea, por la derivada de omega t más phi con respecto al tiempo, que es omega, es este omega que sale afuera del seno. Bueno, ahora sí reemplazo lo que ocurre en t igual a 0. En t igual a 0 la velocidad es 0, entonces 0 es igual a menos a por omega seno de phi. Bien. Me fijo, tengo un producto de tres cosas igual a 0. La amplitud no puede ser 0, porque si la amplitud fuera 0 el objeto no se estaría moviendo, ¿sí? Omega es raíz de k sobre m, tampoco puede ser 0. Entonces la única opción es que seno de phi sea igual a 0, y eso se da cuando phi es igual a 0. Entonces, hasta ahora tengo la ecuación 1 y que phi es igual a 0. Entonces, reemplazo que phi es igual a 0 en la ecuación 1. Y llego a que 5 es igual a coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la amplitud A es igual a 5 centímetros. Entonces, fíjense la solución general. Ya tengo A y phi. Por lo tanto, ya puedo expresar la posición en función del tiempo para mi problema en particular. X en función del tiempo es 5 centímetros coseno de omega t. Y esto es lo que responde al problema. Esta es la expresión de la posición en función del tiempo, ¿sí? Recordemos que esto que estoy señalando acá en celeste, si a mí me pide hallar la expresión de la posición en función del tiempo y escribimos esto que indiqué con la flecha, el problema no está resuelto, porque eso es una solución que vale para todos los problemas. La respuesta a este problema es esta ecuación recuadrada en azul que dice posición, que representa cómo varía la posición en función del tiempo para este problema específico. Bueno, puedo calcular la frecuencia angular omega, porque digamos la conozco, es raíz de k sobre m y me da 9,9 radianes por segundo. A partir de acá puedo sacar la frecuencia, que es omega sobre 2pi, 1,54 Hz, y el periodo también lo puedo sacar, 0,635 segundos. Bueno, como tengo la posición en función del tiempo, también puedo evaluar la velocidad como cambia en función del tiempo y la aceleración de esta masa m en función del tiempo. Bueno, acá tendría el gráfico de posición en función del tiempo. Fíjense que es una función coseno, cuya amplitud sería 5 centímetros. Si grafico la velocidad es una función menos seno y la aceleración es menos coseno, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo considero la posición, el instante inicial, llamémoslo 1, la primera gráfica me muestra que el valor de x es igual a 5 centímetros, es la máxima elongación. El gráfico de velocidad me está indicando que la velocidad es 0, o sea que en ese instante momentáneamente está en reposo y la aceleración tiene una magnitud máxima y es negativa, apunta hacia el sentido negativo. Luego avanza hacia el punto 2, que corresponde a la posición de equilibrio, x es igual a 0. Ahí el gráfico de velocidad toma su valor máximo y es negativo. La partícula se sigue moviendo en sentido negativo y la aceleración ahí es 0, ¿sí? Porque el resorte está sin deformar. Y luego avanza hasta el punto 3, en el cual el valor de x es menos 5 centímetros. Ahí ocurre la máxima compresión, la velocidad es 0, momentáneamente se detiene y la aceleración es máxima y apunta en el sentido positivo. Bueno, este problema es similar a los primeros incisos del problema 29. Bueno, otra situación podría ser esta. Dice, se imprime al objeto una velocidad inicial cuando éste se encuentra en su posición de equilibrio. Nuevamente tenemos la solución general y para hallar la solución a este problema tenemos que considerar las condiciones iniciales. En este caso, en t igual a 0 está en la coordenada x igual a 0, en la posición de equilibrio. Y la velocidad inicial ahora tiene un valor v0 positivo. Procedo igual que en el otro ejemplo. Me fijo, x en t igual a 0 es igual a 0. Vengo a la solución general, reemplazo t igual a 0 y me queda que 0 es igual a coseno de phi.
Y me fijo, bueno, cuando el coseno, o sea, de vuelta, A no puede ser 0, la única opción es que coseno sea 0. Y cuando phi es pi o menos pi sobre 2, cualquiera de las dos. Pero voy a elegir solo por conveniencia menos pi sobre 2. Bueno, voy ahora a la condición de la velocidad. En t igual a 0, la velocidad vale v0, derivo x con respecto al tiempo, reemplazo que t sea igual a 0, y entonces me queda la velocidad en t igual a 0 es v0, es igual a menos a por omega, seno de omega t que es 0, más phi, que ya puse que era menos pi sobre 2. Bueno, entonces seno de menos pi sobre 2 es igual a menos 1. Entonces esta ecuación me queda que v0 es más a por omega. Entonces de acá despejo que a es v0 sobre omega. Entonces ya tengo la amplitud y tengo phi, ya puedo armarme la ecuación de la posición en función del tiempo. Me queda que x es v0 sobre omega, coseno de omega t menos pi sobre 2. Pero ahora me acuerdo que la función coseno de omega t menos pi sobre 2, o sea, una función coseno la corremos, la desplazamos en pi sobre 2, lo que obtengo es una función seno. Entonces voy a reescribirla a esta ecuación y finalmente llego a que x es igual a v0 sobre omega seno de omega t. Y esta sería la solución a este problema. Podría hallar x punto también la velocidad y la aceleración. Supongamos ahora que uno una masa un resorte y en lugar de orientarlo horizontalmente como veníamos viendo hasta ahora, lo oriento verticalmente. ¿Sí? En este caso van a haber dos fuerzas que actúan sobre la masa en la dirección del movimiento. La fuerza elástica y además la interacción gravitatoria que es constante. Entonces, ¿cómo afecta esta fuerza constante al movimiento? Supongamos el resorte sin deformar cuando todavía no colgué la masa con su longitud propia L0. Ahora voy a colgar con cuidado la masa en un extremo. Entonces el resorte se va a alargar de manera que M quede en equilibrio con el resorte deformado y van a actuar dos fuerzas. Pongo un origen en la posición de equilibrio en la cual el resorte está deformado. ¿Sí? Entonces tendría la fuerza elástica y la fuerza peso, uso la segunda ley de Newton y mg menos k por delta 0 es igual a 0. Esta ecuación la llamamos 1. Bueno, ahora voy a estirar aún más el resorte hacia abajo, de forma tal que la deformación sea ahora delta 0 más x. Apenas yo suelte el cuerpo, va a empezar a moverse y va a estar acelerado. Las fuerzas en este caso van a ser la mg igual que antes y ahora la fuerza elástica será menos k por delta 0 más x. Con la segunda ley de Newton me queda mg menos k por delta 0 más x igual a masa por x 2 puntos. Ahora voy a reescribir esta ecuación, escribo mg, pero en lugar de k por delta 0, me fijo que la expresión 1 me dice que k por delta 0 es igual a mg. Entonces cuando reescribo esta ecuación, me doy cuenta que mg se me simplifica y finalmente llego a esta ecuación. Es la misma ecuación que obtuvimos para el resorte que oscila horizontalmente. El mismo movimiento armónico simple, con la misma frecuencia angular, todo igual. El único cambio que ocurre cuando un resorte cuelga verticalmente es que la oscilación ocurre en torno a una posición de equilibrio en la cual hay una deformación. Por lo tanto, el efecto de la fuerza gravitatoria es desplazar la posición de equilibrio. Los resortes se pueden combinar entre sí. En este caso tenemos dos resortes unidos en serie. El extremo de uno está unido al extremo del otro. Podemos determinar lo que se llama la constante elástica equivalente de este sistema de resorte. Es la constante de un único resorte capaz de reemplazar a estos dos resortes produciendo exactamente los mismos efectos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los dos resortes a los cuales se les colocó una masa m y cada uno se estiró. O sea, L1 y L2 sería la longitud natural de cada resorte. Entonces, al colocarle la masa m, cada uno se estiró. Entonces, yo quiero encontrar un resorte hipotético, llamémoslo, que sea equivalente a estos dos resortes de constantes K1 y K2. Que sea equivalente significa que si al conjunto de los dos resortes le colgamos un cuerpo y se estira,
al colgarle el mismo peso al resorte equivalente, este se va a estirar lo mismo, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa en el nudo, o sea, en el punto en el cual están unidos los dos resortes. Voy a tener una fuerza elástica debido al resorte de arriba y una fuerza elástica roja debido al resorte de constante elástica K2, ¿sí? Y el sistema está en equilibrio, ¿sí? Entonces F1 va a ser igual a F2. Estamos despreciando la masa de los resortes también. Ahora vamos a analizar a la masa M cuando esté unido al resorte K2, ¿sí? Entonces por un lado está la fuerza peso de la masa M y por otro lado la fuerza roja F2 debido a la interacción con el resorte de constante elástica K2. Pero también voy a analizar la masa M cuando está unido al resorte equivalente, ¿sí? Entonces tendré la misma fuerza peso y la fuerza, llamémosla equivalente hacia arriba. Y F equivalente va a ser igual a P. Entonces, de acá vemos que F1 es igual a F2 y es igual a la fuerza equivalente y es igual al peso de la masa que está colgando. Evaluemos ahora la fuerza elástica del resorte 1. Sabemos que es K1 por la deformación del resorte 1 y habíamos visto que era igual al peso del cuerpo, con lo cual la deformación del resorte 1 del TX1 es P sobre K1. De la misma manera, obtengo la deformación del resorte 2, P sobre K2, y del resorte de constante elástica equivalente. Luego tengo en cuenta esto en la expresión 1 que nos decía que la deformación del resorte de constante elástica equivalente era igual a la suma de las deformaciones de cada uno de los dos resortes y llego a que delta X equivalente es P sobre K equivalente, uso la expresión que vimos recién para la deformación de 1 y para la deformación de 2, puedo simplificar P y llego a esta expresión para la constante elástica equivalente cuando tenemos los dos resortes conectados en serie, que también la puedo escribir de esta manera. Si en lugar de tener dos resortes tuviera más resortes, tendría una expresión similar. Bueno, los resortes también se pueden combinar en paralelo de esta manera. Vamos a asumir que los dos resortes tienen la misma longitud, ¿sí? Bueno, al colgar el mismo peso en el resorte de constante elástica equivalente, lo que yo voy a obtener es que como todos los resortes te van a tener la misma longitud, todos se van a deformar por igual. Entonces, si hago el diagrama de cuerpo aislado de la masa M cuando está conectado a los dos resortes, voy a tener la fuerza peso hacia abajo y cada una de las fuerzas de la interacción con cada resorte. Y este sistema va a estar en equilibrio. Entonces F1 más F2 me va a dar igual a P. Y ahora, si hago el diagrama de cuerpo aislado cuando la masa M está unida al resorte de constante elástica equivalente, tendré que la fuerza equivalente es igual a P. Con lo cual llego a que F1 más F2 es igual a la fuerza equivalente. Entonces, yo sé que la fuerza elástica producida por el resorte 1 es K1 por delta X1. Pero yo ya dije que todas las deformaciones son iguales, llamémosla delta X. Entonces esto es K1 por delta X. F2 me va a quedar K2 por delta X y F equivalente, K equivalente por delta X. Reemplazo estas expresiones en la ecuación 1 y llego a que, al simplificar delta de X, la constante elástica equivalente de dos resortes conectados en paralelo es igual a la suma de las constantes elásticas de cada uno de los resortes. Con esta expresión me doy cuenta que la constante elástica equivalente de un sistema en paralelo es siempre mayor que la más grande de las constantes de los resortes que integran el paralelo. ¿Sí? O sea, que uno lo que obtiene es un comportamiento más rígido cuando tiene los dos resortes unidos en paralelo. Mientras que si es en serie, la expresión que habíamos visto en la transparencia anterior, al revés, el resorte, la combinación en serie, produce un resorte de un comportamiento más blando, digamos. Veamos ahora este problema. Hallar la constante elástica equivalente de dos resortes idénticos de constante elástica K cuando son conectados en serie y en paralelo. En cada caso, relacionar la frecuencia vibracional de la combinación de resortes
con la frecuencia de resorte individual. Bueno, primero vemos cómo es la expresión de la frecuencia de un resorte de constante elástica acá y vemos que cuando tenemos más de un resorte utilizamos la misma expresión, pero ponemos la constante elástica equivalente. Comencemos resolviendo el sistema en paralelo. La constante elástica equivalente de un sistema de dos resortes es la suma de las constantes de cada uno de los resortes. En este caso, K1 y K2 valen K, por lo tanto la constante elástica equivalente es 2 veces K. Para la frecuencia, utilizo 1 sobre 2pi, la constante elástica equivalente, que es 2K dividido M. Ahora, si sacamos de esta expresión el factor raíz de 2, vemos que todo lo que multiplica raíz de 2 es el valor de la frecuencia individual. Por lo tanto, veo que la frecuencia de sistema en paralelo es raíz de 2 por la frecuencia individual. Acá vemos entonces, viendo el valor de la constante elástica, que equivalente, que un sistema de dos resortes en paralelo tiene una constante elástica que es el doble de la constante elástica del resorte individual. Es decir, dos resortes conectados en paralelo se comportan más rígidamente que un único resorte. Fíjense que al conectar en serie, ahora la expresión para la constante elástica es esta, donde K1 y K2 valen K, por lo tanto llego a que la constante elástica equivalente es K sobre 2. ¿Sí? O sea, en este caso, la combinación de los resortes en serie tiene una constante elástica que es menor que la constante elástica de un único resorte, ¿sí? O sea, dos resortes conectados en serie se combinan como más blando que si tenemos un único resorte. Para ver la frecuencia, utilizo la expresión que vimos recién, saco 1 sobre raíz de 2 como factor y llego a que la frecuencia del sistema de dos resortes idénticos en serie es igual a 1 sobre raíz de 2 de la frecuencia de un único resorte. Vamos a describir ahora el movimiento del péndulo simple. El péndulo simple consiste de una masa puntual m suspendido de un punto por un hilo inextensible de longitud L y masa despreciable. Supongamos que el sistema se aparta de la posición de equilibrio que corresponde al estado en el cual la cuerda está a lo largo de la dirección vertical. Entonces el cuerpo se moverá sobre un arco de circunferencia cuyo radio es la longitud del hilo. Las fuerzas a las que se verá sometida serán la tensión del hilo y la fuerza peso. Para analizar este problema vamos a describirlo utilizando coordenadas intrínsecas. Acá está la dirección tangencial y la dirección normal. Entonces en la dirección normal tengo toda la tensión y una componente del peso en la dirección negativa. Esto es igual a masa por aceleración normal. Masa por velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura, que ya dijimos es la longitud del hilo. En la dirección tangencial tenemos la componente del peso mg seno de θ en la dirección negativa. Esto es igual a masa por aceleración tangencial. Dijimos entonces que la masa, sigue un arco de circunferencia cuyo radio es la longitud del hilo. Entonces, la coordenada S, la longitud de arco, va a ser L por el ángulo θ. Si derivamos esta expresión con respecto al tiempo, nos queda que ese punto es L θ punto. Y si derivamos otra vez más, ese 2 puntos es L θ 2 puntos. Y esto ya es la aceleración tangencial, que es lo que podemos reemplazar en la ecuación 1. Entonces nos quedaría menos mg seno de θ es mL θ 2 puntos. De acá podemos simplificar la masa y llegamos a esta ecuación. θ 2 puntos más g sobre L seno de θ igual a 0. Fíjense que esta ecuación me va a describir el movimiento del péndulo y la masa no aparece, o sea que el movimiento del péndulo no depende de la masa del péndulo. Consideremos qué pasa si el ángulo θ fuera pequeño. Bueno, en estos casos uno puede aproximar el seno del ángulo θ con el valor del ángulo θ siempre que lo exprese en radianes. Pero ¿cuál es el rango de validez de esto? Acá hay una tablita que nos muestra valores del ángulo y el seno del ángulo.
¿sí? Fíjense que hasta 5 o 10 grados, hasta la tercera cifra después de la coma coinciden. Por lo tanto, podríamos pensar que esta aproximación, o utilizar como válida esta aproximación, para ángulos de hasta 10, 15 grados. Entonces, supongamos que en el instante inicial la coordenada angular es pequeña, de forma tal que podamos decir que seno de tita sea aproximadamente igual a tita. Entonces, en este caso, la ecuación de movimiento nos queda de esta manera. Tita 2 puntos más g sobre L por tita igual a 0. Fíjense que esta es la misma ecuación que la ecuación de movimiento para el movimiento oscilatorio de un resorte si reemplazamos la variable lineal x por la variable angular tita. ¿Sí? Nos referimos en este caso al movimiento angular y no al movimiento lineal. Por lo tanto, el movimiento angular del péndulo dentro de nuestra aproximación de ángulos pequeños será un movimiento armónico simple, cuya frecuencia angular va a ser raíz de g sobre L. ¿Sí? Y bueno, y el periodo va a ser 2pi por raíz de L sobre g. O sea que lo que tarda en ir y volver al mismo punto el péndulo va a ser siempre lo mismo, no va a depender de la masa. El periodo y la frecuencia solo dependen de la longitud del péndulo y del valor de la aceleración de la gravedad en ese punto, ¿sí? No dependen de la masa. Recuerden que tampoco va a depender de las condiciones iniciales, es decir, si arranca desde un ángulo de 2 grados o de 5 grados. El periodo, lo que tarda en ir y volver el péndulo, va a ser siempre lo mismo, más allá que el movimiento sea distinto, porque la amplitud sea distinta. Y bueno, pero esto vale para pequeñas oscilaciones, ¿sí?